Mañana no disparen, nosotros no dispararemos. Después de un tiempo, nuestros superiores permitieron que un limitado número de soldados saliésemos de las trincheras. Entonces empezamos a asomar las cabezas y a dar saltitos, rápido, por si acaso disparaban, pero no lo hicieron. A continuación vimos que un alemán se levantaba y agitaba los brazos, y nosotros tampoco disparamos. Nos estuvimos gritando cosas. Algunas eran insultos, pero la mayoría de las veces eran bromas. Durante las vísperas de Navidad en la Europa de 1914, el panorama era muy diferente al actual. La guerra de trincheras había provocado que el frente occidental se viese estancado en un mar de explosiones y disparos. La tierra estaba ennegrecida y los bosques en llamas debido a los constantes bombardeos. Y aunque desde septiembre de 1914 este tipo de combate era al que se habían tenido que acostumbrar los soldados en el frente, las fechas que se acercaban en diciembre estaban provocando que el ánimo de luchar fuese decayendo. Los diferentes gobiernos buscaron la forma de levantar la moral de sus hombres en el frente. Mientras que Inglaterra, por ejemplo, mandaba chocolate a sus hombres y unas palabras del rey Jorge V, en el bando alemán se mandaron pipas para los soldados y una cajetilla de cigarros para los oficiales. Pero la supuesta guerra, que debía de resolverse en pocos meses, estaba por integrarse en pleno año de 1915. Los soldados tenían que observar cómo tras operaciones que costaban cientos de almas en cada bando, el frente apenas se movía en favor de uno u otro lado. Es más, los rumores de comienzos de la guerra daban por hecho que el conflicto ya tendría que haber sido resuelto antes de que llegase el año nuevo o incluso antes del día de Navidad, esperando que todos los soldados estuviesen ya de vuelta en sus hogares. Pero para colmo, las batallas y escaramuzas estaban lejos de llegar a su fin. Entre ambos contendientes coincidía que se aproximaban unos días en los que el recuerdo de la familia reunida, una cena caliente y la alegría de festejar las Navidades alejaban los ánimos de violencia. Entre los soldados estaba claro que preferían 1000 veces estar en cualquier otro lugar que disparándose el uno al otro en un conflicto cuyo fin ya no parecía ser dentro de pocos meses, sino que se vislumbraba que haría falta años para que un bando venciese finalmente al otro. Por ello, no es de extrañar que en pleno día del 24 de diciembre de 1914, los jóvenes que hacía apenas unas horas se estaban bombardeando y disparando entre sí, prefirieron mostrar su lado más humano al enemigo. Esa noche, el recuerdo de las navidades pasadas entre los cañones aún humeantes, las ametralladoras que apuntaban a la trinchera de enfrente y los cuerpos que se desperdigaban inertes en tierra de nadie, consiguió que los soldados dejasen a un lado los fusiles y la munición para olvidarse, al menos durante un día, del conflicto que les rodeaba. La noche del 24 de diciembre, los soldados alemanes comenzaron a cantar villancicos. Se decidieron a adornar sus trincheras con todo lo que les permitiese dar un aspecto más navideño a esa zanja llena de barro y ratas, y olvidarse durante un buen rato que estaban allí para aniquilar a los ingleses y franceses que tenían a pocos metros de distancia. Al comprender que en esa noche no se lucharía, para sorpresa de los alemanes, los soldados aliados contestaron a los villancicos germanos con sus versiones inglesa y francesa. Supervivientes al conflicto, cuentan que incluso se llegó a enlazar los villancicos entre las trincheras, comenzando en un lado la letra en inglés o francés, mientras que los alemanes continuaban la versión en su propia lengua. Estábamos en primera línea, a unas 300 yardas de los alemanes. Creo que fue el día de Nochebuena, cuando estuvimos cantando villancicos y los alemanes hacían lo mismo. Nos gritábamos los unos a los otros, comentarios groseros, la mayor parte del tiempo chistes verdes. De pronto, un soldado alemán dijo: «Mañana vosotros no disparáis y nosotros tampoco». Y la mañana llegó y ninguno de los dos bandos disparamos. Pero a todo esto se sumaba un pequeño contratiempo. La tregua no era oficial ni estaba aprobada por los altos mandos de cada ejército. Había sido producto de los propios soldados quienes estaban cansados de luchar. Cuando el ambiente estaba lo suficientemente seguro con las primeras luces del alba, comenzaron algunos de los soldados a salir cautelosos de sus trincheras, puesto que a pesar del momento que acababan de compartir, cualquier movimiento brusco o la aparición repentina de decenas de hombres saliendo de las trincheras podía interpretarse como un ataque.
Cuando se observó que no había ninguna intención ofensiva, comenzó algo inédito. Ingleses, franceses y alemanes empezaron a compartir regalos, chocolate, cigarrillos o whisky. Se mostraban las fotos de sus familias, como las de sus esposas o sus novias que la esperaban en casa. Tampoco se olvidaron de sus caídos y durante un breve periodo de la noche se decidieron a recoger los cuerpos de sus compañeros, enterrarlos y presentarles sus respetos. Descubrimos que la mayoría de los ataques en masa de los alemanes los hacían niños, estudiantes de 16 o 17 años, codo con codo, que compartían un rifle entre tres. No debemos olvidar que la mayoría de estos soldados, sobre todo en el caso alemán, no eran soldados profesionales. Se trataba de personas que hacía pocos meses eran herreros, vendedores, camareros, entre otras profesiones. En general, eran simples personas, algunos con la mayoría de edad recién cumplida, quienes a pesar de haber presenciado lo peor de la humanidad, aún tenían esperanza en su bondad. Esta tregua tuvo diferentes duraciones a lo largo de todo el frente occidental. En algunos lugares, los oficiales se aseguraron de que solo durase esa noche, mientras que en otros, los mismos soldados se comprometieron a negarse a luchar hasta el Año Nuevo y en contadas ocasiones hasta febrero. Sin embargo, las reacciones a la tregua de Navidad fueron ambivalentes. Cuando la noticia llegó a los periódicos, muchos se indignaron y los altos mandos consideraron que los soldados estaban desobedeciendo órdenes y rompiendo la disciplina militar. Las órdenes llegaron a la trinchera. Que todos los hombres vuelvan a sus puestos. El mensaje iba de boca en boca. Los generales de la retaguardia debieron vernos y desconfiar por lo que hicimos. Dieron orden de realizar una batería de disparos. Esto empezó la guerra de nuevo. Sin lugar a dudas, quienes no estaban en el frente, pero mandaban a esos pobres hombres, aprendieron para los siguientes años. Entre que la guerra se recrudeció con el paso de los meses, el armamento era cada vez más letal y el deseo de los líderes de que no se estancase aún más el conflicto, cuando se acercó la Navidad de 1915 o la de 1916, los oficiales mandaban operaciones como bombardeos y asaltos para que se olvidasen de todo rastro de bondad que podían traer consigo estas festividades. De modo que la persona que estaba enfrente ya no era un panadero, un herrero o un vendedor. Desde ese momento era simplemente el enemigo al que había que destruir. Maldijimos a los 1000 demonios, maldijimos a los generales. Deberían haber sido ellos los que movieran el culo hasta aquí. Es muy fácil dar órdenes desde grandes castillos o mientras conduces en lujosos automóviles. Odiábamos la mirada de los jodidos generales. Tristemente, no se volvieron a dar más escenas como la de esa Navidad. Lo único que nos queda de ese día son las imágenes y las muestras de respeto mutuo dado por los soldados en ambos bandos, como la recogida en uno de los entierros que se produjeron en conjunto esa noche. En algunos se llegó a leer un fragmento del Salmo 23 que decía así: El Señor es mi pastor, nada me falta. Sobre pastos verdes me hace reposar, por aguas tranquilas me conduce. El Señor me da nueva fuerza, me consuela, me hace perseverar, me lleva por el buen camino, por el amor de su nombre. Aunque camine por un valle oscuro, no temeré mal alguno, porque Él está conmigo. Lo que sucedió en esa Navidad de 1914 fue único, maravilloso y extraño al mismo tiempo.